¿Alguien me puede ayudar? Soy Bibi. Tengo 19 años y estoy tratando de escapar de mi ciudad de New Haven. Si algún niño en New Haven ve esto, ¿puede avisarme? Repasaré los detalles al final de esta publicación, pero quiero aclarar que me escondo detrás del muro cerca de la salida de la ciudad. Si eres adulto y te acercas a mí, te dispararé. Empezaré desde el principio. Hace 2 semanas vivía en un mundo apocalíptico. David sabía apoyo. Me dijeron que lo rociara con salsa BBQ, lo que lo hacía más fácil de tragar, pero todavía estaba demasiado seco, fibroso y atrapado entre mis dientes. Este es el estilo de vida con el que crecí. Solo he conocido esta forma de vivir y sobrevivir. Padre nos dijo que tratáramos a David como si fuera comida, que nos desvinculáramos por completo. Pero no podía dejar pasar 18 años con él así sin más. Crecí con David, mejillas pecosas y sonrisas torcidas. Compartíamos literas y él solía contarme historias de miedo para ayudarme a dormir. A medida que crecimos juntos, nos hicimos más cercanos y él se convirtió en el bromista de nuestro pequeño grupo. Cuando la moral estaba baja, siempre estaba ahí para contar un chiste y mantener una amplia sonrisa, a pesar de estar aterrorizado. Admiré su capacidad para usar una máscara y fingir que todo estaba bien, incluso cuando sacrificamos a nuestros amigos. La noche anterior a su muerte, David se metió en mi cama y me contó sus teorías sobre sus padres. Estaba seguro de que todavía estaban vivos y que los iba a encontrar. Cuando fuera seguro volver a la superficie, así sería. David no recordaba mucho sobre su infancia, pero sí sabía que sus padres estaban en el campo de la medicina. Me encontré usando su chaqueta de hilo, la que insistía en que me quedara si alguna vez lo elegían. Le encantaba esa chaqueta. Aparentemente, su yo de 3 años estaba envuelto en eso cuando su padre lo encontró. Ahora, David estaba atrapado en el fondo de mi garganta. Seguí masticando, pero cuanto más tragaba, más enfermo me sentía. Ni siquiera tenía hambre, pero mi padre insistió. Si íbamos a darle las gracias por mantenernos a salvo y lejos de la superficie, teníamos que obedecer cada orden que nos daba padre. David me dijo que no me enojara y que no lo extrañara. Intenté no hacerlo. Padre siempre decía que teníamos que desprendernos de la comida. Solo así íbamos a disfrutarlo. Pero extrañé a David. El lugar vacío a mi lado se sentía cavernoso y vacío. Extrañé su cabeza sobre mi hombro. Extrañé las conversaciones nocturnas con él y confesar que, tal vez, estaba enamorada de él cuando tenía 9 años. Él se rió y dijo, tal vez cuando tengamos edad suficiente, puedas pedirme que me case contigo. No creo que ni siquiera él se diera cuenta de lo poderosas que eran sus palabras. Que me casaría con él en un abrir y cerrar de ojos si fuéramos niños normales en un mundo normal. No era justo que extrañara tanto a David. Lo escupí en mi cuenco, drenando el resto de mi agua. Bruto. Jack refunfuñó desde el otro lado de la mesa. Le lancé una mirada furiosa y él sacó la lengua. Jack era el mayor de nosotros, pero no lo pensarías al mirarlo. Pequeño y flaco, con poca carne, Jack era la definición de desnutrido. Iluminados por la luz parpadeante de las velas, los demás comían, con sus rostros reflejados en un brillo espeluznante mientras escuchaban las historias de mi padre. Me los sabía todos de memoria. Mi padre había estado contando las mismas historias desde que yo era un niño pequeño. Cuando teníamos 3 años, el mundo terminó en lo que se llamó el desastre, un fenómeno aterrador que se extendió por todo el planeta, convirtiendo a los adultos en depredadores salvajes de sus propios hijos. Nadie supo cómo sucedió. Algunas personas plantearon la hipótesis de que se trataba de bioterrorismo, mientras que otras insistieron en que se trataba de una evolución humana natural. Todos los seres vivos consumieron a sus crías, y ahora le llegó el turno a la humanidad. Según padre, quien describió vívidamente la horrible experiencia de devorar a su propio hijo, era una sed diferente a todo lo que había sentido antes, algo que no podía controlar ni reprimir. Quemó la lógica y el amor, transformando a cada adulto, a cada padre, en un monstruo carnívoro de sangre fría. No es un zombi, se aseguró de agregar padre. Los zombis son cadáveres sin sentido que vuelven a la vida. Son monstruos, ficticios. Esto fue diferente. Los afectados no perdieron la cabeza. Perdieron su humanidad. Padre desvió la mirada de nosotros.
Cuando sufrí este fenómeno, mi hijo era como la nicotina, más fuerte que cualquier droga del mercado negro. Se aclaró la garganta. No había nada bueno ni malo, no quedaba moral en mí. Yo era un animal cuando lo maté y lo desollé, cocinándolo en un guiso caliente. La sonrisa de mi padre era enfermiza. No sentía arrepentimiento ni dolor. Quería más. Quería deleitarme con él hasta que mi estómago se hinchara. Su voz se quebró. Maté y me comí a mi hijo, y ni siquiera me importó. No recuerdo el nombre de mi hijo. Fuera lo que fuese, me lo quitó. Me quitó mis recuerdos de él, mi amor por él, mi deseo. Para protegerlo y me convirtió en un monstruo sin amor. Padre suspiró. Pero la cosa no terminó ahí. Cuando se supo que la carne de los niños no era, solo, como una droga para los adultos, sino que también otorgaba juventud e inmortalidad cuando se comía, el planeta cayó en el caos. Los líderes mundiales fueron los primeros en desmoronarse. Inicialmente, se firmó un tratado entre adultos que no se vieron afectados por el fenómeno. Nació la Asociación de Niños, creada para proteger y salvar a los niños de los adultos salvajes. Sin embargo, no había ninguna asociación de niños. En lugar de intentar salvar a los niños, los gobiernos los estaban consumiendo. A los niños mayores que sobrevivieron los acogieron y les lavaron el cerebro, los convirtieron en cazarrecompensas y les encargaron cazarnos. A los niños callejeros escondidos que lograron sobrevivir a la comida se les puso un apodo. Hilos. Aparentemente, cuando la comíamos, nuestra carne era fibrosa y, como un hilo. Mi padre se escondió bajo tierra de la guerra que se libraba entre los niños mayores supervivientes que se defendieron y los adultos salvajes que los cazaban como animales. Se llevó consigo a un grupo de niños pequeños. Éramos 15. Ahora 6. No recordaba mucho sobre mi vida antes del desastre, pero sí sabía que tenía una madre y un padre. Un día, salieron por la puerta y me dejaron viendo dibujos animados. Mamá me dijo que volvería enseguida. A mitad de un episodio de Bob Esponja, mi padre me rodeó con sus brazos y me sacó de mi casa. A la seguridad. Padre admitió que su intención original era comernos. Nunca trató de endulzar su propio ansia de carne, y él también era tan monstruoso como los adultos que nos perseguían. Pero cuanto más tiempo permaneció aislado de la superficie, mi padre nos nombró a cada uno de nosotros. Al principio, fue para darnos una identidad, para que se sintiera menos culpable por matarnos y comernos. Sin embargo, una vez que nos nombró, papá tuvo que convertirse en un padre real, para evitar que nos descubrieran. Lo que significaba alimentarnos y vestirnos, cantarnos canciones de cuna y pasar horas luchando para que nos durmiéramos. Supongo que la paternidad empezó a golpearlo. No es que él lo quisiera, pero se había vuelto maternal con nosotros. Comenzó a sentirse humano nuevamente, cada vez más apegado a su comida. A medida que crecimos, nos enseñó todo lo que necesitábamos saber. Académicos básicos, junto con habilidades para la vida como cocinar y escribir. Pero eso no detuvo su hambre insaciable. Prometió mantenernos a salvo de los adultos, por un pequeño favor. David fue el último en continuar con nuestro favor. Tenía casi 6 meses y tenía trozos de sangre refrigerados amontonados en mi plato. Quizás por eso me sentía tan mal y no podía comer. Mi padre volvió a tener hambre de carne fresca. Una parte de mí pensó que tal vez su hambre había desaparecido. Lo vi comiendo arroz con más frecuencia. Pero después de que se abrió paso a través de David, adiviné mal. Cuando mi padre se puso de pie, abandonando bruscamente su última historia, los demás guardaron silencio. Jack y Elsa estaban hablando de un libro que estaban leyendo, pero una vez que papá hizo evidente que estaba alcanzando las cartas en la pequeña mesa junto a la puerta, los dos se quedaron dormidos, con los ojos muy abiertos. Laila y Rosa ya lo estaban esperando. Ninguno de los dos había hablado en todo el día, ambos ignoraron su comida. Cuando Rosa empezó a llorar, quise consolarla. ¿Pero qué podría decir? Yo tampoco quería ser sacrificado. Rosa. La voz del padre fue una advertencia. Tranquilízate. Siempre había visto a mi padre más como una sombra, menos como un ser humano. Realmente nunca vi mucho rostro o identidad, solo el contorno de una persona. En este caso,
Estaba feliz de no poder ver la sonrisa extendiéndose por sus labios, solo las leves contorsiones en su mandíbula. De repente la habitación me pareció demasiado pequeña, claustrofóbica, como si fuera a tragarme. Nuestra casa siempre había sido pequeña, un singular búnker subterráneo de forma rectangular. Este lugar era estrecho, con paredes de concreto que absorbían la luz tenue de las bombillas desnudas que colgaban del techo bajo. El aire siempre estaba húmedo y hacía que mi piel se sintiera asquerosa, y siempre olía a azufre. Padre nunca fue específico sobre qué era o cómo lo había obtenido. Simplemente dijo que era nuestro hogar. El búnker estaba dividido en dos secciones estrechas, un área común donde comíamos y hacíamos actividades diarias, un pequeño dormitorio con colchones delgados e incómodos, así como una litera individual, y un cuarto de almacenamiento lleno de suministros que mi padre había reunido a lo largo de los años. No había ventanas y la pesada puerta reforzada era la única conexión con el mundo exterior a través de túneles subterráneos. La sensación era demasiado familiar, la sensación de ahogarme, asfixiarme, saber que se me podía acabar el tiempo. Jack no podía quedarse quieto, golpeando el suelo con un ritmo. Elsa y Cal estaban congelados, sus expresiones eran difíciles de leer. Nunca había pensado en cómo sería que me comieran. Solía intentar ponerme en el lugar de una gallina. Mi padre tenía una computadora portátil a la que se nos permitía acceso supervisado. No hay internet, sino toda una base de datos repleta de sus propias investigaciones sobre este fenómeno. Nos comparó con gallinas. Seres vivos con pensamientos, recuerdos y familias, sacados de sus hogares y asesinados para comer. Al igual que los niños, los adultos no necesitaban carne de pollo para sobrevivir. Ellos lo querían. Lo anhelaban como una droga. Mi padre me tendió las cartas con una sonrisa tranquilizadora que yo no creí. No estaba sonriendo para hacernos sentir mejor. Padre estaba sonriendo porque tenía hambre. Está bien, todos. Vamos a jugar. La expresión de mi padre me provocó náuseas. Su tono fue suficiente para hacernos levantarnos. Jack saltó primero. Estaba visiblemente temblando. Cuando Elsa y Cal no se movieron, él también los puso de pie. Me di cuenta cuando mi padre estaba barajando las cartas, empujando juguetonamente a Jack petrificado con su hombro. Él nunca tuvo la intención de salvarnos. En todo caso, solo nos mantuvo con vida para no sentirse solo. Los 6 permanecimos en un silencio sofocante, con un miedo palpable en nuestros rostros, del tipo que ni siquiera puedo describir. ¿Cómo puedo expresar ese tipo de sentimiento con palabras? El temor existencial a lo que viene después de la muerte y el terror a ser devorado. El torbellino de interminables, ¿qué pasaría si, y podría haber sido? Podría haber crecido en un mundo donde fui a la escuela y me gradué. Podría haber tenido padres amorosos que me apoyaran. Podría haber cumplido 20 años y haberle pedido a David que fuera al baile de graduación y luego que se casara conmigo. Algo cálido se deslizó por mi garganta. Podría haber escapado hace 2 años con David, cuando me rogó que fuera con él. Viví. La voz de mi padre me sacó de mi ensimismamiento y de repente me di cuenta de que llevaba la chaqueta de mi mejor amigo muerto. Podía sentir mi piel erizarse, insectos fantasmas llenando mi boca. David quería irse y le dije que estábamos a salvo con mi padre. Pero fue entonces cuando era más y menos posibilidades de ser elegidos. Quería ser egoísta. Quería girar la cabeza y fingir que el verdadero monstruo no estaba justo frente a mí. Mi padre se aclaró la garganta con impaciencia y yo cerré los ojos con fuerza, me acerqué y saqué una tarjeta de la endeble pila. Las reglas del dibujo eran simples y, sin embargo, apenas podía pensar con claridad. Todo lo que teníamos que hacer era, no, hacer un comodín. 6 cartas y, entre ellas, un comodín. Para el desafortunado jugador, se había ofrecido oficialmente como carne al padre. Todavía tenía que mirar mi propia tarjeta y apretarla en mi puño. Podía escuchar nuestras respiraciones combinadas, nuestras súplicas a gritos a cualquier dios que escuchara. Jack sacó una reina y su rostro se iluminó. Parecía que iba a decir algo antes de dar un paso atrás y aclararse la garganta. Elsa, visiblemente temblando, sacó un 4 de corazones, con las manos temblorosas. Cal vaciló por un momento, con el ceño fruncido en señal de concentración, antes de dibujar un 6 de corazones.
Layla se cruzó de brazos, exhaló y sacó un rey. Rosa, que parecía a punto de vomitar, sacó una J. Apretando mi tarjeta en la palma de mi mano, no podía respirar. Los demás me miraban fijamente y sabía lo que estaban pensando. 6 cartas. 6 jugadores. Un bromista. De repente, ya no estaba en mi casa. Me encarcelaron dentro de un matadero y las paredes se estaban cerrando. Recordé cuando David dibujó un Joker y se echó a reír. No podía parar, incluso cuando traté de calmarlo, traté de rodearlo con mis brazos y decirle que todo iba a estar bien. Sentí sus lágrimas empapando mi hombro y sus sollozos resonando en su pecho, sus labios rozando mi oído, diciéndome cosas que nunca registré del todo. Deberíamos haber corrido. Su voz estaba llena de desdén que solo me golpeó cuando estaba en su lugar. Ren no me sonrió cuando murió. Él nunca me perdonó. ¿Por qué no corrimos? No podía entender por qué se reía, por qué, a pesar de sus ojos hundidos, sonreía como si hubiera ganado el juego. Pero al dibujar yo mismo ese comodín, lo sentí, la histeria subía por mi garganta. Me reí. Se sentía mal, vacío y extraño. Pero también me sentía bien. La idea de ser devorada viva de repente se volvió tan ridícula que estaba de rodillas, aullando en mis brazos y mi cuerpo temblando por una risa que no podía controlar. Intenté detenerme, traté de reprimir mis risas con una mano tapándome la boca, pero seguía llegando, golpeándome en oleadas de repulsión. Pensé que David estaba poseído por la carta del Joker, pero ahora lo entendí. Finalmente entendí el sentimiento de completa desesperación que lo invadía. Cuando dejé de reír, ya había tomado mi decisión. Iba a morir con una sonrisa en el rostro, igual que David. Los demás me miraban con el ceño fruncido, con miradas encontradas en sus rostros. Lo siento, Bibi, susurró Jack. Su expresión, sin embargo, decía, lo siento, eres tú y no yo. Layla y Rosa dieron un paso atrás, como si de repente yo fuera contagioso. Cal me ofreció una pequeña sonrisa y eso fue suficiente. Me alegro de que no fuera lamentable. Fue solo una sonrisa. Con el comodín en la mano, me preparé para morir. Pero hay una diferencia entre ser valiente y ser cobarde. Entre David y yo. Lo vi morir con la cabeza en alto y estuve seguro, en ese momento desorientador de posrealidad, de que podía seguir sus pasos. Sin embargo, mis ojos estaban vagando y mis palmas estaban cada vez más húmedas. Mi padre estaba en un rincón preparando su cuchillo, y sabiendo que cortaría mi carne y me convertiría en pollo salado, algo en mí se rompió. Yo era un cobarde. No fui valiente como David o Becky, o Thomas y Jonas. Era un maldito cobarde y no iba a morir. El mundo se sintió como si avanzara rápidamente. Era consciente de que me estaba girando y me tomó 2 respiraciones, una para llegar a la puerta y otra cuando giraba la manija y la abría. La búsqueda comenzó tan pronto como me catapulté de lo que, pensé, era mi hogar. Nunca hubo una cacería con los demás. Se entregaron. ¿Cobardes, sin embargo? Eran un juego gratuito. Lanzándome a correr, mi mente dando vueltas, fui consciente de que los demás ya estaban detrás de mí. Las reglas eran simples, como las del juego de cartas. Los cobardes fueron capturados, arrastrados hacia atrás y desollados vivos. Ya había tomado mi decisión y volver al búnker era un suicidio. Mi padre era muy estricto con sus reglas. Se suponía que no debíamos abandonar el búnker. Los adultos, y los niños reformados a los que les lavaron el cerebro para convertirlos en cazarrecompensas, plagaron los túneles subterráneos en busca de hilos. Sin embargo, cuando logré entrar en los túneles, lanzándome a través de las oscuras aguas residuales, hasta los tobillos, no había señales de cazadores. Bibi. La voz de Jack hizo eco, casi sobresaltándome. Bibi, vuelve, no es seguro. Los pasos vacilantes de Jack se detuvieron. Podía sentir su miedo a esa única franja de luz natural que se filtraba desde la superficie. Al vislumbrar plata en la oscuridad total, extendí mis manos a ciegas. La voz de David estaba en mi cabeza. Los he visto. Cuando estaba vigilando con Jonas, vimos una escalera, Bibi. Podemos trepar y salir de aquí.
Parecía muy esperanzado y tuve un momento de vulnerabilidad que amenazó con hacerme caer de rodillas. Agarrando la escalera, me levanté y avancé hacia la luz. Luz que se hacía más brillante, no del tipo que me habían hablado. Padre dijo que el cielo estaba contaminado de un color rojo brillante. Dijo que el sol salió, pero estaba bloqueado, proyectando un inquietante resplandor rojo. Cuando el mundo se vino abajo, las plantas de energía nuclear de todo el planeta colapsaron y nadie pudo detenerlas. Sin embargo, cuando trepé por la reja metálica y bebí el resplandor del sol sentado en un perfecto cielo azul cristalino, las palabras de mi padre de repente quedaron obsoletas. El mundo no estaba tan vacío como pensé inicialmente. Era brillante. Vistoso. Algo pasó volando a mi lado, vapores asfixiantes llenaron mi nariz, seguido de un grito gutural. «Niño. ¿Qué carajo estás haciendo en medio de la carretera?», gritó un adulto. Me agaché de nuevo en el suelo y mi cuerpo se paralizó. Las palabras del adulto apenas se registraron en mi mente. Él estaba en lo correcto. Estaba arrodillado en medio de una calle principal llena de tráfico. Con autos. Padre nos dijo que los vehículos habían sido destruidos por un pulso electromagnético. «¡Hey! ¿Estás bien?», otra voz. Esta vez fue más suave. El chico que se cernía sobre mí era un adolescente, tal vez un año menor que yo. Era un hilo, pero no parecía tal. El conjunto del chico me tomó por sorpresa, una camisa blanca y jeans, una chaqueta de cuero encima. Su cabello no era como el de los chicos del búnker. Era de un rojo vibrante, elegante y flexible, colgando sobre unos amigables ojos marrones. En su mano había un dispositivo rectangular. Un teléfono móvil. Padre nos dijo que los teléfonos se usaban como moneda en el Nuevo Mundo. Este tipo no parecía un niño al que estuvieran persiguiendo, luchando por sobrevivir. Parecía un universitario normal. Sus ojos eran brillantes, desprovistos de la mirada hueca y cavernosa que estaba tan acostumbrada a ver en los demás. Incluso David, con su amplia sonrisa, no logró ocultar sus verdaderos sentimientos con sus ojos. Por un momento, me desorientaron los repentinos pitidos fuertes a mi alrededor y el sol abrasador en mi nuca. Se suponía que el sol estaba asfixiado por la contaminación. Se suponía que las nubes eran un cuento de hadas. Volviendo mi atención al extraño, noté un detalle evidente. Este niño no estaba desnutrido como Jack y David. Estaba comiendo bien. Él estaba vivo. Ver a la gente vivir su vida cotidiana y no sufrir me llenó de felicidad. Y luego la desesperación, cuando pude saborear a mi mejor amigo en mi boca. Estaba tan salado. De repente, sentí que mi cuerpo se desmoronaba. Estaba demasiado consciente del mundo que me rodeaba, el cemento arenoso raspando mis palmas y una brisa fresca rozando mi rostro. Mi estómago revolvió y me atraganté con David otra vez. Creo que estaba gritando, mi pecho palpitaba con sollozos histéricos, pero no podía sentir ni oír nada, ni siquiera podía saborear a David mientras goteaba por mi barbilla. Apenas noté que el chico me metía en su auto, su voz era una mancha de pánico. «Joder, ¿estás bien? ¿Acabas de salir del suelo? Oh, joder, oh Dios, está bien, esto es malo. Déjame llevarte a la sala de emergencias». Cuando alguien al otro lado de la calle gritó si estaba bien, me dejé fragmentar. Mi padre me había dicho tantas mentiras, mentiras diseñadas para mantenernos sumisos. El cielo no estaba rojo. Mi generación no estaba siendo perseguida. Los adultos no eran monstruos. Y estaba a salvo. En la superficie, estaba a salvo. Me mantuvo fuera de la superficie con esas mentiras. David había muerto por nada. Presionada contra el cuero frío del asiento del coche, acurrucada sobre mí misma, luchaba por respirar. Cuando empezamos a movernos, la realidad me golpeó en relámpagos convulsivos. El mundo, según padre, fue su propia creación. Entonces, ¿cómo te llamas?, preguntó el chico casualmente. ¿Te sientas a menudo en medio de la carretera, o es como una cosa de TikTok? El extraño golpeó el volante, claramente ansioso por preguntar más, pero ciñéndose a lo básico. No pude responder, mi lengua estaba torcida y mal.
Presioné mi cara contra la ventana y vi cómo la vida continuaba afuera. Vi a una madre con su bebé y se me llenaron los ojos de lágrimas. El niño jugueteó con su teléfono y una canción comenzó a sonar por los parlantes. Me gustó. El ritmo rítmico recorrió mi cráneo, alejando mis pensamientos oscuros. Bajo el sol del final de la tarde, finalmente vi el rostro del chico. Tenía pecas. Igual que David. ¿Necesitas que te lleve a casa o algo así? Se aclaró la garganta. ¿O tal vez la oficina del sheriff? Noté su mirada de reojo, su mirada deteniéndose en los restos andrajosos de mi ropa. En lugar de comentar sobre las manchas de color rojo intenso en mi camisa, me entregó una lata. Soda. Refresco de verdad. Un lujo en el búnker. Solo había probado la Coca-Cola Light tibia. Lo bebí rápidamente, era afrutado, perfecto y refrescante. El chico se rió. Dios, no lo bebas tan rápido. Encontré mi voz. Lo siento. No, no tienes que disculparte, el chico suspiró. ¿Dónde vive? Si quieres, puedo llevarte a casa. Por cierto, soy Jordan. Yo, soy Bibi. Su sonrisa era cálida, aunque cuanto más lo miraba, podía ver esa espeluznante luz azul cruzando su mandíbula. Bibi. Oh, bonito nombre. ¿Cómo Nefartari Bibi? Sacudió la cabeza cuando no respondí, su expresión era avergonzada. Por favor, dime que entiendes la referencia. No podía hablar. No podía respirar. No pude llorar. Padre había mentido. Sobre todo. El alivio me invadió, cálido y real. No tuve que morir. Mis ojos parpadearon, mi cabeza rebotó contra el cristal de la ventana. Afuera, las calles estaban bulliciosas. Había niños por todas partes y mi corazón cantaba. Estaba viendo a un niño pequeño cruzar la calle corriendo con sus padres, cuando pasamos por lo que supuse que era una escuela secundaria. Vacío. Las ventanas habían sido voladas y la basura cubría el campus. Más adelante, sin embargo, apareció otra escuela secundaria. Allí estaban, esta vez visibles a través de las imponentes puertas metálicas. Niños. Oye, ¿puedo hablar con Blue? El murmullo de Jordan me devolvió a la realidad. ¿Señor? Él suspiró. Sí. Yo tengo uno de ellos. Se reclinó en su silla, cuyo asiento chirrió. Sí, no soy jodidamente estúpido. Giró la cabeza y noté que la luz azul pegada a su oreja parpadeaba. 500, y dime dónde está mi hermano. Teníamos un trato. Capté un movimiento, su cabeza echada hacia atrás. No. Dime dónde está Ryan y será tuyo. Los 500 no significan nada para mí, imbécil. Creo que me quedé dormido, con la cabeza todavía incómodamente apoyada contra el cristal. Cuando desperté, le estaban gritando a Jordan. Él también estaba gritando. Oh, vamos, ni siquiera iba tan rápido. El sol se había puesto y el final de la tarde se convertía en crepúsculo. Nunca había visto el cielo nocturno. Nunca había visto estrellas ni la franja de luna visible en el horizonte. Había una figura fuera de la ventana, iluminada por focos. Un adulto. Me sentí rígido, antes de recordar que los adultos no nos estaban persiguiendo. Padre, lo estaba. Fui muy claro, Jordan. La voz de la mujer sonó como clavos en una pizarra. Si te sorprendiera conduciendo a exceso de velocidad otra vez, te denunciaría. Sí, señorita Carter. El tono del chico estaba lleno de sarcasmo. Soy consciente de que posiblemente estaba excediendo la velocidad, pero como puedes ver, me hizo un gesto agitando las manos. Esta chica está claramente angustiada y la llevaré a la oficina del sheriff. Jordan sacó un trozo de papel de debajo de su asiento. Tengo una licencia aquí mismo. ¿Puedo ver eso? Él silbó. Está bien. Bueno, estaré en camino. Señor Redwood, si siquiera toca ese volante, lo denunciaré. Pero... La mujer se aclaró la garganta. Puedo encargarme desde aquí.
Los ojos de Jordan se oscurecieron significativamente y su sonrisa se tensó. Dije que ya lo tengo. Jordan, ¿te gustaría que me pusiera en contacto con tu empleador? Sus dedos se apretaron alrededor del volante. Soy uno de sus mejores, así que no. Entregué a la chica y no diré una palabra sobre su exceso de velocidad. El chico se burló y vi otro lado de él. Extendió la mano de mala gana y abrió mi puerta. Ella es toda tuya. Para mi sorpresa, no se movió ni habló cuando la mujer me agarró suavemente del brazo. Me sacaron suavemente del asiento y la puerta se cerró de golpe. Ella no había terminado de interrogarlo. ¿Estás masticando, Jordan? Él se encogió de hombros. ¿Qué? ¿No puedo masticar y conducir? La mujer no respondió y él exhaló un suspiro exagerado, abrió la boca y sacó el chicle. Para mi confusión, la señora se lo arrancó de los dedos con un pañuelo. Gracias. Él puso los ojos en blanco. De nada. Un fuerte golpe proveniente de atrás me sobresaltó. La señorita Carter le lanzó al niño una mirada acusatoria. ¿Problemas con el auto, señor Red? Jordan me miró, una sonrisa tirando de sus labios mientras otro inconfundible «van» resonaba desde atrás. Esta vez más fuerte. Sí. Problemas con el coche, señora. Su sonrisa tenía demasiados dientes. Tener una gran noche. Con un saludo de 2 dedos, se alejó, dejándome con la cara llena de gases de escape. 3 horas más tarde, estaba sentada en una cómoda silla en la oficina del sheriff, envuelta en una toalla. La señorita Carter se sentó frente a mí, el resplandor de la pantalla de su computadora portátil bañaba círculos de sueño que parecían pesados. Me dijo que le contara todo, y cuando lo hice, farfullando toda la historia de mi vida, la mujer se detuvo para entregarme un pañuelo. No me di cuenta de que estaba llorando, frotándome la nariz. La señorita Carter fue de gran ayuda. Me ofreció bebidas y unos fideos para microondas. Según ella, mi edad me situaba en el umbral de ser adulta en la ciudad. Mientras buscaban a mis padres, me ofrecieron una plaza en una pensión para huérfanos adultos. Estaba a mitad de contarle sobre David cuando me pidió mi pañuelo. Se lo entregué y ella me ofreció uno nuevo antes de ponerse de pie de un salto. La sonrisa de la señorita Carter fue amable. No estaba acostumbrado a ser amable. Solo voy a procesar sus datos en el sistema, dijo. Regresaré enseguida. Sus palabras me retorcieron el estómago. Eso es lo que dijo mi mamá, antes de que mi padre me separara de ella. La señora Carter me dijo que la llamara Linda, estuvo fuera por un tiempo. Su oficina era acogedora y, desplomada en mi silla giratoria, sentí la tentación de dormir. Me dejó una computadora portátil para jugar, así que lo primero que hice fue consultar internet. No hubo ningún desastre y, al igual que nuestra ciudad, el mundo continuó con normalidad. Estaba mirando artículos de noticias en línea cuando comencé a sentir náuseas. No estaba acostumbrado a la comida normal. En mi búsqueda del baño encontré otra oficina. Pude ver a Linda a través de la ventana. Tenía algo presionado contra su cara y me pregunté si le sangraría la nariz. Pero entonces vi las arrugas en el papel de seda y comencé a darme cuenta. Era mi papel de seda, con el que me golpeé la nariz y la boca. Podía sentir cómo retrocedía lentamente cuando los ojos de la mujer se pusieron blancos como perlas y sus labios se abrieron. La forma en que se movía con sacudidas erráticas hizo que el vómito estallara en el fondo de mi boca. Linda estaba temblando, golpeándose el pañuelo contra la nariz y la boca, inhalándolo como si fuera una droga. Inhalando, yo, como una droga. Tal como dijo mi padre. Dijo que para ellos éramos como una droga del mercado negro. Solo me contuve cuando ella dejó caer el pañuelo, su mano se deslizó en el bolsillo de sus jeans y sacó algo. Un chicle Jordan, usado. Estaba pegajoso, envuelto alrededor de sus dedos pellizcados. Cuando Linda se lo metió en la boca, recordé cómo correr. Cuando su boca se abrió, más y más amplia, yo ya estaba fuera de la puerta. Al girarme, ya no había ningún humano dentro de la habitación. En cambio, una boca, parecida a un vacío, se expande y una oscuridad negra como la tinta me persigue. Salí de allí y corrí. Directo a Jordan.
No parecía desconcertado por mi expresión. Déjame adivinar, dijo. Estaba apoyado contra el marco de la puerta con los brazos cruzados. No tenía idea de cómo había entrado casualmente a la oficina del sheriff. Jordan inclinó la cabeza y allí estaba. Esa caverna vacía y encantada en sus ojos. Los ojos de un hilo. La señorita Carter acaba de intentar comerte, ¿no? En mi pánico, traté de pasarlo, solo para que él se hiciera a un lado frente a mí. ¿Puedo ayudarle? Él dijo. Yo estaba tratando de ayudarte antes, pero fuiste secuestrado. Antes de que pudiera hablar, su expresión se oscureció significativamente. Puedes venir conmigo o convertirte en el plato principal. Su mirada se posó en mi camisa manchada de sangre. Tu elección. Creo que iba a ir con Jordan. Pero entonces recordé los golpes en su camioneta. Esa luz azul pegada a su oreja, no podía confiar en ella. Empujándolo, corrí hasta que no pude respirar. Estos últimos días he estado escondido. Le quité el teléfono a un adulto y, afortunadamente, tiene internet. El mismo auto pasa todos los días y todas las noches, y sé que es Jordan. Pero él es un hilo. ¿Por qué cazaría otros hilos? No puedo dejar de temblar. Mi padre me mintió sobre todo. Pero no creo que estuviera mintiendo sobre la ciudad. El mundo exterior es normal, está claro. Pero New Haven es algo completamente distinto. Creo que los adultos aquí son como él, o incluso peores. Entonces, si eres un niño en New Haven, ayúdame. Los adultos de mi pueblo son monstruos con rostros humanos. Si eres adulto, tengo un arma y te dispararé. Por favor, no me hagas daño.